Bendición y paz para todos. Bienvenidos, estamos en el segmento Pregúntale al Pastor. Pastor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, activado, porque en esta tarde Dios va a hacer algo poderoso sobre cada una de las vidas. Y hoy queremos compartir todas estas preguntas que nos han hecho. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo bueno sobre la juventud. Así es. A vos que estás recién conectándote en esta transmisión, bienvenido. Estamos en el segmento Pregúntale al Pastor. Queremos desde ya agradecer a todas las personas que vía inbox han enviado sus preguntas y están pendientes de este nuevo segmento de Juventud Cabevi. Como ya lo decía Pastor, en la Iglesia Camino, Verdad y Vida y los seguidores de nuestra página de Facebook de Juventud Cabevi, estamos con la necesidad de aprender más de lo que está en las Escrituras del Señor, conocer más acerca del estilo de vida de un cristiano, conocer más acerca de cómo podemos reforzar nuestros fundamentos bíblicos, Pastor. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro segmento Pregúntale al Pastor y vamos a iniciar con la siguiente pregunta, Pastor. Sí. ¿El bautismo en agua es un compromiso? El bautismo en agua. Juan nos escribe y nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua en el río Jordán. Por eso hoy nosotros, los discípulos de Dios, de Jesús, nos bautizamos. Es un compromiso que estamos tomando para cuando somos sumergidos, el hombre viejo está siendo lavado pues del pecado, de la inmundicia, y cuando salimos de las aguas estamos representando a una persona nueva, nacida del Espíritu. Entonces es un compromiso serio que tiene que tomar cada hombre que quiera ser un seguidor de Cristo Jesús. Hay que bajar a las aguas, hay que bautizarse para poder estar activado en los caminos del Señor. Hay personas que preguntan, ¿y si no me bautizo? ¿Qué pasaría si no me bautizo? Entonces pasaría algo. La Biblia nos enseña que si Jesús se bautizó, si los discípulos que estaban con él fueron bautizados, si la iglesia primitiva practicó y vivió lo que es el bautismo, si podemos recordar cuando Felipe iba en camino y se encontró el eunuco, y dice que iban y él preguntó, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le contestó, solo tenés que reconocer que Jesús es tu Salvador. Dice que encontraron un lugar y fue bautizado. Es un compromiso con Dios y estar siempre firme en el caminar del Señor. Así es, Pastor. Y algunos jóvenes también se preguntan, si nací en un hogar cristiano, ¿debo de bautizarme también? Sí. Jesús se bautizó, siendo el Hijo de Dios. Es algo muy bueno ver que nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Si Él hubiese dicho o anunciado, no necesito bautizarme, pero Él dijo, necesito ser bautizado. Si podemos recordar que Juan el Bautista no quería hacerlo, no puedo, pero él le dijo, se tiene que cumplir el propósito de Dios. Por eso es bueno cuando hablamos de propósito, hablamos de la voluntad, y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y entre la voluntad del Padre era que Jesús fuera bautizado, para que sus seguidores, sus discípulos, la gente que seguimos a Jesús, que creemos que Él es el camino, que Él es el que nos da la vida, tenemos que ser bautizados. No importa si haya nacido en un hogar cristiano, tiene que ser bautizado en agua. Es interesante, Pastor, cómo Dios a través de la palabra nos instruye en cómo debemos proceder una vez que nosotros estamos teniendo una vida cristiana, una vida cristocéntrica, una vida que sigue los pasos que Jesús hizo. Es interesante que usted aclare y que nuestros amigos del Facebook también puedan tomar notas y ver cómo Jesucristo participó del bautismo. Él fue también bautizado. Sus discípulos también lo hicieron.
El bautizarte es un acto que te permite marcar un antes y un después en tu vida, según también lo que está escrito en la palabra. Jesucristo participó del bautismo, así es que si vos estás asistiendo a una iglesia, estás congregándote, estás iniciando en este caminar con Jesucristo, nosotros estamos abordando esta pregunta y te aconsejamos que te aboques a tus pastores en tu iglesia y les puedas decir: pastores, yo quiero participar del bautismo. Algo que es interesante, pastor, es que cuando uno participa del bautismo, podés experimentar un nuevo nivel espiritual. A través del bautismo te permite también llenarte de mucho más conocimiento en la palabra del Señor, y tu vida espiritual también puede crecer. ¿Cómo podemos, pastor, asociar esta pregunta del bautismo, hacer el acto del bautismo al crecimiento espiritual? Es un paso de obediencia. Cuando uno da un paso de obediencia, de compromiso, de algo serio. Y quería tomar lo que dice la Sagrada Escritura en San Mateo, capítulo número 3, versículo número 13. Dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo nos ayuda el bautizarnos? Si Jesús, siendo Dios, él fue sumergido en las aguas, bautizado por Juan el Bautista, y dice que cuando él sale de las aguas, viene el Espíritu Santo en semejante de una paloma y reposa sobre él. Los cielos se abren. Eso es lo que necesitamos hoy para que mucha gente llegue a tener una madurez espiritual, un crecimiento, una activación de los dones. Depende de este paso de obediencia, de este paso de compromiso, porque Jesús dijo: Juan, yo necesito este compromiso, es con mi Padre y tengo que hacerlo. Y vemos lo que sucedió. Se abrió los cielos, se vino sobre él el Espíritu Santo de Dios, y una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Eso es lo que necesitamos hoy, que el ser humano, que el creyente, que los hombres y mujeres de Dios puedan entender que el bautismo en agua es importante para el crecimiento espiritual, para la madurez espiritual y para el desarrollo de los dones en nuestra vida. Tenemos una generación hoy, Catherine, que piensa que el evangelio es suave, que esto es tranquilo. No. Hoy encontramos que necesitamos volver a los principios de la palabra de Dios. Si Jesús se bautizó, yo soy seguidor de Jesús, ya le acepté en mi corazón, yo voy a bajar a las aguas bautismales porque yo quiero un compromiso serio, quiero que se activen los dones, quiero servirle al Señor. Y la mejor manera, Catherine, para servir al Señor y ser más efectivo es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén, así es. El acto del bautismo en aguas es un acto de obediencia que sin duda alguna te va a traer un crecimiento espiritual, y sin duda alguna, pastor, es como una confesión pública. Participar del bautismo en agua lo haces con otros hermanos de la congregación que también lo hagan, lo haces frente a tu congregación, y se sabe que ahora vos estás profesando una vida cristiana, una nueva vida donde ahora es el Espíritu Santo de Dios quien va a guiarte y va a dirigirte, y esto es parte de la obediencia a lo que está escrito en la palabra, y que tu vida como cristiano, como creyente, como seguidor de Jesucristo. Me gustó mucho cómo lo mencionó, pastor. Si sos un seguidor de Cristo, vas a hacer las cosas que Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra. Vas a vivir de acuerdo a lo que tu líder por excelencia, que es Jesucristo, hacía. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que si eres creyente, asistes a alguna iglesia, te motivamos a que puedas seguir lo que está escrito en la palabra de Dios y que puedas seguir a nuestro líder por excelencia, que es Jesucristo. Y pastor, esta pregunta nos lleva a otra.
Ya sabemos que es un acto de obediencia bautizarnos en agua, pero la siguiente pregunta dice, ¿todos debemos ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios? Hay que separar el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dice en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo 28, él dice que hay una promesa, hay una declaración que él va a derramar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y vemos, Joel capítulo 2, versículo 28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hay una promesa, hay un cumplimiento, hay una palabra profética que ya está escrita. Es algo que hay que aclarar en esta tarde. Cuando hay una profecía que está en la palabra, se tiene que cumplir. Dice que en Hechos capítulo número 2 cae sobre aquella gente que está orando y hay señales, dice, hablan en otras lenguas, la gente queda asustada. Luego Pedro tiene que salir a la defensa y decirle, porque la gente estaba creyendo, no, esto es tan ebrio, esto es tan desordenado. Y sale Pedro y dice, mira, mis hermanos no están ebrios, ellos lo que han pasado es que se cumplió la promesa de Dios sobre ellos. Vino el Espíritu Santo, se cumplió la profecía, la palabra, cayó sobre ellos, hablaron en otras lenguas. Y luego los mismos discípulos comienzan a instruir a otras personas y algunos de ellos decían, no, es solo para nosotros los judíos. Pero de repente aparece en la casa de Cornelio y llega Pedro y la gente recibe al hablar en otras lenguas y dice, mira, esto no es solo para nosotros, eso es para todos. Es un derramamiento, una promesa que está para todo aquel que desee ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y solo hay una señal, Catherine. No es que soy bautizado y solo hablé una vez y ya no hablo más en lengua, no. Dice una señal para el que la recibe, hablan en otras lenguas. Y Catherine, mira, el enemigo ha estado levantando un sinnúmero de estrategias para querer detener lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Alguna gente dice, yo no lo puedo tener, no lo merezco, no es para mí, es solo para alguna gente seleccionado, y no es así. Es una profecía, es un cumplimiento para toda carne, para todo hombre, para toda mujer. Es una promesa que viene para nosotros y en el cual queremos activar y que se despierten, que se levante una generación de jóvenes, Catherine, que amen, que anhelen, que tengan hambre, porque cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu, surge algo poderoso. Nuestra alma tiene hambre del Dios vivo, nuestro espíritu se conecta y esta carne se tiene que sujetar a lo que el Espíritu. Y eso es lo que hoy está trayendo muchas diferencias en algunas de las vidas, porque ellos lo que menos están es alimentando el alma, el espíritu. Solo están alimentando el cuerpo y el cuerpo anhela otras cosas, como celo, como ira, como pleito. Entonces es bueno lo que Joel declaró en Hechos capítulo 2. Vemos que desciende el Espíritu Santo sobre los hermanos y hoy en día sigue derramándose. Dice que en Éfeso estaba una gente y ellos estaban ahí, habían recibido a Cristo, pero llegó el apóstol, oró por ellos, le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Es para todos nosotros. Amén, pastor. Y es importante que podamos ver que en las escrituras de la palabra del Señor, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En el capítulo 14, pastor, en 1 Corintios también encontramos el hablar en lenguas. Usted también lo mencionó y en la Biblia nos aclara y dice que el hablar en lenguas
Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu, le permite a uno tener edificación, que tu vida espiritual pueda crecer. En la medida en la que te acercas más al Espíritu Santo, en la medida en la que buscas más del Señor, poder anhelar el hablar en lengua, poder anhelar el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y dice en 1 Corintios 14, pastor, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué puede usted, pastor, hacernos mención respecto a este texto bíblico? El hablar en lengua extraña, el recibir el bautismo del Espíritu Santo, a nosotros mismos nos edifica. ¿Cómo puede ser esto posible, pastor? Es que son dos experiencias que tiene el hombre de Dios. Cuando hablamos en otras lenguas, nos edificamos para nosotros. Hay cosas que nosotros ya no podemos, no entendemos, pero el Espíritu que lo escudriña todo, que conoce todo, Él intercede por nosotros con gemido, Él intercede, Él nos ayuda, Él nos da la fuerza. El Espíritu Santo sabe lo que estamos pasando, lo que necesitamos. Por eso él está hablando y Él declara que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y cuando hablamos lengua extraña, edificarnos a nosotros, hay que agarrar fuerza en lo privado. Si nosotros podemos ver a Jesús orando, el mismo apóstol Pablo le dijo a los corintios: yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero en este momento me es necesario hablar correctamente, para que ustedes puedan entender lo que estoy hablando. Pero ¿por qué hablamos en lengua? Cuando nos conectamos con el Espíritu directamente, el enemigo se confunde, él no puede entender, no logra discernir, porque hay una conexión, y eso es lo que tenemos que activar. El liderazgo, los pastores, la gente que le servimos a Dios, tenemos que activar esto en privado, a solas, lleno del poder del Espíritu Santo. Nosotros tuvimos una experiencia el día viernes antes del servicio. Comenzamos a orar y se metió el Espíritu Santo y levantamos un tiempo de oración en otras lenguas. Y fue un culto poderoso, fue un derramamiento. Hoy fue algo poderoso que sucedió en la casa. Se metió el Nazareno, se metió el Espíritu de Dios, la gente hablando en otras lenguas, recibieron bautismo en el Espíritu. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Por eso cuando hablamos y nos conectamos en el Espíritu, nos edificamos. Pero hay ocasiones que tenemos que tener un orden. Cuando Dios usa a una persona para profetizar, tenemos que ser conscientes cuando Dios está hablando. En nuestra iglesia, Catherine, hemos pasado que muchas veces el que está presidiendo, Dios lo está usando para profetizar para la iglesia, y hay que estar pendiente. Yo me gusta comentar con los adoradores, hacerles señas, decirles: mira, cuando estén profetizando, el que esté al frente, tú tienes que estar quieto, porque Dios lo está usando a él, y para que no haya confusión y se pueda escuchar claramente lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros. Amén, pastor. Y también en 1 Corintios 14 encontramos en el verso 22: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Vemos de que el tener el bautismo del Espíritu Santo es una señal. Eso es una señal de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una señal para aquellos que también no creen en el Espíritu Santo, no creen en el poder de Dios. Yo creo que es importante que en las iglesias se les dé la libertad al Espíritu Santo de Dios, pastor. En las iglesias, no en todas las iglesias cristianas hay libertad para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Pero vemos en las Escrituras, en 1 Corintios, donde habla el capítulo 14 acerca del hablar en lenguas, acerca de recibir ese bautismo del Espíritu Santo, está escrito en la palabra y es una señal que nosotros debemos de querer buscarle, pastor. Debemos de querer que nuestros actos, que nuestra vida demuestre que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Es que hay que entender que el hablar en otras lenguas es una señal.
del Espíritu Santo en nuestra vida. En el aposento alto, eso es lo que sucedió. Comenzaron a hablar en otras lenguas y se llenó sobre ellos un poder sobrenatural, inexplicable. Cuando nosotros hablamos en otras lenguas, es un poder sobrenatural que sucede. Y por eso es que el enemigo está queriendo meter a la gente que no puedes hablar en otras lenguas. Querer detener eso. El enemigo está buscando como que la gente no crea, que no sientan ese poder sobrenatural. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: este es el reino de Dios. En mi nombre van a orar por los enfermos, pondrán las manos. En mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre ustedes van a hacer cosas mayores. El evangelio es vivo, es poder. Sí. Y eso que el evangelio no es que lo inventamos, no es que se le ocurrió a un pastor, a alguien, no, ya está escrito en la palabra y ya está como Dios va a trabajar con cada hombre. Necesitamos el Espíritu Santo, que Él nos guíe, porque Él conoce la comunidad, el barrio, la ciudad, la nación. Él la conoce y Él sabe qué unción tiene que tener cada hombre para alcanzar a las personas, para romper todo yugo, para que toda persona que esté atada, esclavizada al alcohol, a la droga, a los placeres del mundo, pueda ser libre a causa de la presencia, el poder que viene a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. El evangelio es poder, es potencia, es cambio, es transformación. Acelérese en el Espíritu, métase con Dios. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, yo tenía hambre de lo que es el bautismo. Yo tenía un anhelo, un deseo, y habían oraciones a medianoche, habían lectura a medianoche, en matutino. Yo andaba buscando oraciones, orando: papá, dámelo, quiero recibirlo. Y recuerdo que un 31 de diciembre estaba en un cierre de oración de fin de año y fue mi mejor regalo. Recibí la promesa y lo recibí, Catherine, y no es que yo me quedé solo con 4 palabritas, no, estaba tan alegre que comencé, me dieron las 2 de la mañana, lo recibí a las 12 y pico y yo estaba hablando, escuchándome: poderoso, qué bueno lo que Dios hace. Por eso queremos animar. Por eso queremos decirle a la gente: levántese en el nombre de Jesús, lea la Sagrada Escritura. Necesitamos ser investidos de estas señales. Estas señales van a seguir a sus hijos. Una iglesia que está viva, una señal práctica, es que la gente hable en otras lenguas. Hay bautismo, hay sanidades, hay milagros, en el nombre de Jesús. Bueno, pastor, ya se me adelantó un poquito a la siguiente pregunta. Santo Dios. ¿Cómo podemos el bautismo o el fluir del Espíritu Santo de Dios en una iglesia, en una congregación, permite que haya un mayor crecimiento o no? Lo que necesitamos hoy es el Espíritu Santo de Dios en nuestras congregaciones y en nuestras vidas, de la gente que está al frente, los líderes, los pastores. El crecimiento de la iglesia lo da el Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que Él es el que convence de pecado. Sí. Un hombre en lo natural se puede preparar con una charla, una conferencia humanamente. Puede prepararse y aprender un poquito de teología y algunos principios de un sermón, los pasos, la introducción, el texto, el cuerpo, el mensaje, lo puede manejar. Pero el que toca es el Espíritu Santo. Y cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios trae un despertar dentro de la congregación o en la ciudad, cuando está conectado con el Espíritu Santo, si hay ese hablar en lengua, si hay intimidad, entonces va a traer un aceleramiento, porque la Biblia nos dice que Él añade al que ha de añadir a la iglesia. Catherine, algo que me trajo mucha paz en el ministerio, cuando el Espíritu de Dios habló a mi vida y habló y me dijo que la obra es de Él, que tenemos que descansar. Muchas veces creemos que el dueño de la obra somos los pastores y creemos que las cosas van a suceder como lo planifiquemos. Pero no es cierto. El Espíritu Santo de Dios nos sorprende. De repente aquí hacemos un programa, se mete el Espíritu de Dios y ese programa queda a un lado. Hay que estar activado, vivo. El Espíritu Santo es real, se mueve, se acelera. Es que, pastor, hablar del Espíritu Santo de Dios es un tema
tan complejo y tan delicioso de estudiarlo y de aprenderlo. Vos te das cuenta en la medida en la que creces espiritualmente y te acercás más a Dios, que vivir con el Espíritu Santo de Dios es un estilo de vida. Vivir con el Espíritu Santo de Dios es algo que lo tenés que hacer todos los días, no solo un domingo cuando vengas a la iglesia o no solamente en una acción juvenil, no. Tener una comunión con el Espíritu Santo es algo que lo haces todos los días, es algo que lo podés implementar en todas las áreas de tu vida, pastor, hasta para tomar decisiones en lo profesional, en lo espiritual, en lo secular. Vos tenés que tomar en cuenta la guianza del Espíritu Santo de Dios. Me gusta mucho, pastor, cómo usted habla y dice de que en la iglesia hay que darle libertad al Espíritu Santo, porque no son los pastores, no es la obra que podamos hacer nosotros en la iglesia, es el Espíritu Santo. Cuando Juventud Cadaví, pastor, realiza un evangelismo masivo, cuando Juventud Cadaví realiza una acción juvenil en la calle, en cualquier hogar, no son los jóvenes los que hacen el trabajo, es el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, Él va a cambiar, va a transformar a la persona que vos hables, que vos implementes, que vos le prediques. Ayer, pastor, comento rápidamente, en la célula Sebaot estamos teniendo mucha asistencia de adolescentes. Tuvimos una movie night y vimos una película que se llama El Vencedor y trata de una joven que dio todo lo que tenía, su fuerza física, para poder coronar una carrera y salió ganadora, pero tuvo que dar más, tuvo que dar esa milla extra. Asimismo somos en la vida cristiana, tenemos que siempre, todos los días, estar dispuestos a morir a nosotros mismos, estar dispuestos a buscar más del Señor, estar dispuestos a entrar en oración, a entrar en lectura de la palabra. A través de este segmento de Pregúntale al Pastor, damos gracias por todas las preguntas que nos han hecho llegar, damos gracias por preguntar acerca de temas tan interesantes como el Espíritu Santo, y te motivamos a que entres en estudio de la palabra del Señor, a que querrás conocer, saber más de lo que está escrito en la Biblia y que puedas fortalecerte como cristiano o como no cristiano, tener un conocimiento de lo que es ser un cristiano. Y pastor, ayer 5 adolescentes de los que asistieron a la célula hicieron la oración de aceptación, recibieron a Jesucristo como su Salvador. Eso no lo realizó la mentora o el submentor, eso fue un trabajo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecados, es el Espíritu Santo el que te motiva a decir, ve, yo voy a cambiar, yo voy a buscar una iglesia, yo voy a buscar de Dios. Es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos ser personas nuevas, pastor. Y vamos finalizando con la siguiente pregunta. Si no hablo en lenguas, ¿no soy salvo? No, es algo muy aparte. La salvación solo viene de Cristo Jesús. El requisito para alcanzar la salvación es creer que Jesús es tu Salvador y confesar tus pecados. Eso es lo que hay que hacer. Creer que Jesús es tu Salvador y confesarlo. Y pedir al Señor que te dé la fuerza para abandonar esa vida antigua y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Son dos cosas muy aparte. El alcanzar la salvación y el bautismo. Si no recibe el bautismo, eso es un proceso de Dios que lleva su tiempo, y como Él conoce y escudriña todo, Él sabe, y no podemos cuestionar, porque muchas personas quieren cuestionar o tratar de sacudir o de implementarse algo, como ganar ventaja con el Espíritu. No, Él nos conoce. Y Él reparte, dice, a como Él quiere. Él sabe el día, la hora y el momento. Algo que compartía esta mañana es que en esta casa, estando en 24 horas de oración, los jóvenes aquí orando, recibiendo la promesa de Dios. Algunos de ellos les imponíamos las manos, otros lo recibían el Espíritu Santo con estar hablando, orando, porque eso es lo que Dios está haciendo. Es algo muy aparte. La salvación con el ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Así es, pastor. Y lo que usted menciona, ¿verdad? También quiero recordar que en 1 Corintios 14 mencionamos que el hablar en lenguas es una señal. Es una señal que viene de que el Espíritu Santo mora en vos.
pero no significa que necesitas hablar en lengua para ser salvo. Como ya lo mencionó el pastor, necesitas recibir a Cristo en tu corazón para poder recibir de la salvación. En 1 Corintios 14, pastor, el verso 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Esto, pastor, y con esto cerramos en este segmento de Pregúntale al Pastor. La Biblia dice que no vamos a impedir el hablar en lenguas. Pastor, ¿cómo podemos hacerle entender a aquellas personas que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo y que dicen eso es una locura, eso no debería de ocurrir, no debería de hacerse? Les recordamos que en la palabra en 1 Corintios 14 dice 14:39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El no creer el bautismo en el Espíritu Santo es el no creer en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura nos enseña, y hay profecías que fueron dadas que se están cumpliendo. Por eso es que nosotros anunciamos que somos una casa apostólica y profética. Y alguien preguntaba: mira, pastor, ¿y por qué no hay apóstoles y profetas? Cuando hablamos de una casa profética, es que creemos en este manual. Amén. Las profecías están aquí. Amén. Por eso somos una casa apostólica y profética, porque creemos en las promesas. Y una de las promesas que está aquí es que vamos a hablar en otras lenguas, es que el Señor nos va a bautizar. Así que, hermano, tenemos que ser investidos con ese poder sobrenatural. Por eso es que creemos en las profecías de este libro. Mira, hay tantos libros que de repente salen y tienen éxito, pero pasan de moda. Pero este nunca pasa de moda. Las Sagradas Escrituras, esas promesas. Catherine, tú te imaginas cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan, quédense ahí, viene sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo me imagino a aquella gente orando en su lengua normal, esperando qué va a suceder, cómo viene, y de repente viene un estruendo, sueltan hablando en lengua, la gente está sorprendida. Y hoy la gente quiere tener un evangelio suave, moderno, tranquilo, que no me moleste tu oración, que se moleste. Pero esa promesa va a cumplirse sobre nuestra vida. No podemos, amados hermanos, ignorar. Tenemos que creer las promesas de Dios que están en las Escrituras. Eso, así como creen que en la Biblia la gente es fácil creer, sí, Jesús es el Salvador, porque está escrito en la Biblia. Pero también está escrito en la Biblia que vamos a recibir esta promesa de hablar en otras lenguas. Así es, muchísimas gracias, pastor. Esperamos si este segmento te haya edificado. Si tenés algunas otras preguntas, podés dejarlas en la transmisión en vivo, podés escribirlas al inbox. Vamos a estar recolectando las preguntas para que en posteriores segmentos contestarlas. Te adelantamos, ¿verdad?, que el próximo domingo tendremos un segmento de Pregúntale al Pastor respecto al noviazgo. Nuestros jóvenes tienen muchas preguntas respecto a este punto importante, pastor, que es el noviazgo. Así es que esperamos y estés pendiente para la próxima transmisión que estaremos haciendo en el segmento Pregúntale al Pastor. Paz y bendición.